Le aprecio mucho en esta mañana que me tome la llamada el embajador de la ONU Ginebra, bueno, el ex embajador de la ONU Ginebra, la OEA y los Países Bajos, Jorge Lomónaco, con quien platicamos frecuentemente en este espacio. Gracias, embajador. Buen día, ¿cómo está? Al contrario, Luis, muy buenos días. A la orden. Una lectura en torno a este asunto de la visita de Díaz-Canel a nuestro país, a Campeche el sábado, la entrega de la condecoración del Águila Azteca en el grado más alto, que es el grado a jefes de Estado, el grado de collar. ¿Qué nos dicen los médicos cubanos y bueno, que nos van a mandar también material para el Tren Maya? ¿Qué opinión le merece? Bueno, yo creo que lo que vimos el sábado fue un espectáculo muy lamentable, un espectáculo Luis, o sea, una obra de teatro costumbrista. Es como si hubiéramos visto una película en blanco y negro de los 70s. La sensación que me dio es que los personajes que participaron, los diálogos, el lenguaje que utilizaron, la escenografía, el vestuario, es todo como si fuera una obra de teatro costumbrista, una película de los 70s. Como si no hubiera cambiado el mundo desde entonces, como si no hubiera cambiado Cuba, pese a todo, desde entonces, como si México no fuera otro. Es como si nos hubiéramos retrasado 50 años, 40 años, y no 50 ya, y estuviéramos viendo, pues, lo que sea, Echeverría y a Fidel Castro, hablando del bloqueo, cuando no existe bloqueo, lo que hay es un embargo, hablando de médicos cubanos que sabemos que son un negocio para Cuba, que no ayudan en lo más mínimo a nuestro país, hablando de un país un régimen que está siendo apuntalado por el gobierno mexicano actual. Pero sobre todo es eso, Luis, esta sensación de déjà vu, de nostalgia, donde el presidente López Obrador nos demuestra que tiene una admiración, creo que genuina, personal, por la revolución cubana, cosa que pues se vale, salvo cuando se convierte eso en política pública y se arrastra al país entero a una admiración que es más bien personal, una nostalgia que más bien personal y que nada tiene que ver con el México de hoy. Me llamó la atención cuando le preguntan al canciller, oiga, ¿y esto nos afectará en la relación con Estados Unidos, con Canadá? Acabamos de tener la visita de Biden, la visita de Justin Trudeau también. Hay temas sensibles sobre la mesa, desde el maíz transgénico hasta el asunto energético, hasta el tema de las minas con Canadá, el cambio climático, etcétera. ¿Afecta o no afecta tanto? ¿Cómo lo ven los socios? En esto estoy de acuerdo con el canciller. Le explico por qué. Me parece que es irrelevante desde la perspectiva de geopolítica lo que ocurrió el sábado. O sea, al mundo entero le da exactamente igual lo que ocurrió, porque, insisto, es una película en blanco y negro de los 70s. Tiene reverberancias en ciertos sectores de la izquierda más cavernícola de América Latina. Es propaganda pura y dura, pero no tiene ningún efecto en ninguna consecuencia geopolítica, como sí en cambio la tuvo un evento que ocurrió ese mismo día en Washington, donde vimos sentado al presidente Lula con el presidente Biden discutiendo sobre la importancia de proteger la democracia en el hemisferio. Eso sí es importante. Entonces ahí estamos viendo a un líder latinoamericano haciendo política internacional que importa y, por cierto, constructiva para la región. Todo lo que sea la defensa de la democracia y los derechos humanos es positivo. Y en contraste tenemos a dos hombres del pasado abrazados con unas guayaberas o habaneras, como le llaman en Cuba, recordando el pasado, utilizando el lenguaje del pasado, refiriéndose a agravios del pasado, hablando de la defensa de la lucha contra lo que ellos le llaman el bloqueo, pues es lo que se ha venido haciendo todos los años, es lo que ha hecho México, todos los años, claro, en este gobierno, en el pasado, en el anterior, de todos los colores, que es
sumarnos a la resolución que todos los años se presente en la Asamblea General condenando el embargo en contra de Cuba, un embargo que en efecto ha sido dañino, que no ha ayudado en nada, pero que prácticamente ya solo existe de nombre en la realidad. Sí. Cuba, con quien más comercia en el mundo, es con Estados Unidos. Así es. Entonces es todo parte de una construcción que ha servido enormemente, que ha sido muy útil para victimizar a Cuba y a victimizar al régimen cubano, y que México está contribuyendo. Pero nada de esto va a ocurrir, nada va a cambiar, no hay nada nuevo en esta lucha que va a encabezar en México en la CELAC y en Naciones Unidas contra, como ellos le llaman, el bloqueo. Es lo que se ha hecho siempre, año con año, en CELAC, en Naciones Unidas, todos los años. Hablemos ya no del pasado, del futuro, embajador. Me llama la atención este punto, la nostalgia, sí, la nostalgia incluso, o la ilusión de que hubo un pasado que fue mejor, aunque ese pasado pues realmente no fue así, pero es una visión muy particular que llega a tener este gobierno. Pero este es un asunto de nostalgias de un presidente con pues algunas afinidades a esa revolución cubana, a esos 70s en donde se le puso la cara al imperio y bueno, todo lo que vino, o es algo que ya nos está poniendo en México de ese lado de los cavernícolas de izquierda, citándolo a usted con lo que señalaba hace un momento. ¿Qué pasa con los siguientes presidentes? Digo, habrá que ver quién llega, lo entiendo, pero podría ser un asunto solamente temporal y después regresar a un canal en donde México es pues un país sociocomercial importantísimo en el globo, o nos estamos inclinando cada vez más a ser pues de esta parte de países anacrónicos, de países que están sumidos en la nostalgia. ¿Es un asunto únicamente de López Obrador o será que esto será trascendente en el siguiente sexenio? Bueno, yo creo que la realidad se acaba imponiendo y se ha impuesto incluso para el propio presidente López Obrador. Es decir, el hecho de que haya apoyado la renegociación del TLC, ahora TEMEC, el hecho de que haya hecho una serie de concesiones como hizo durante la cumbre de Norteamérica, todo este gran show que se hizo con el parque fotovoltaico de Sonora, pues son señales de que, yo no diría que gracias a pesar del presidente López Obrador, pues la realidad se acaba imponiendo y nuestros socios son quienes son y nuestros aliados son quienes son y el futuro está donde está. El futuro está en América del Norte, no en una pequeña isla del Caribe o en un país centroamericano como Nicaragua o en una dictadura en crisis como en Venezuela, sino con nuestros socios comerciales. Y pese a todos estos gestos, esta propaganda, porque es propaganda y esta retórica sí nos está costando mucho dinero, porque los médicos cubanos cuestan mucho dinero, las completamente inútiles vacunas cubanas cuestan mucho dinero, sí hay un costo en estos gestos por la nostalgia del presidente, pero el proyecto de largo plazo de México creo que está más o menos intacto. Podría estar mucho mejor, sin lugar a dudas, pero está más o menos intacto y puede ser fácilmente recuperado por el próximo o la próxima presidente, sin importar de qué partido venga, porque la realidad se va a acabar imponiendo. Esta nostalgia, Luis, por Cuba y la Revolución Cubana y Fidel, pues es más o menos la misma y viene más o menos de la misma época y probablemente viene de los mismos recuerdos de infancia de un joven en Tabasco que creía que el petróleo era la salvación, que era lo más bonito, que ver un pozo petrolero era más bonito que ver un ventilador que produce energía eólica, de un joven que pensaba que el Estado tenía que ser el que controlara todo, el que proveyera todo, al que se le debiera todo. Es parte de la misma nostalgia. Y esa nostalgia creo que ha sido mucho más dañina
en la economía, en la economía real, en el desfase de Pemex y Comisión Federal de Electricidad, que en estos juegos de nostalgia, de propaganda y de retórica, este coqueteo con Cuba. Embajador, le aprecio mucho que nos haya regalado estos minutos aquí en MBS Noticias y estamos en contacto. Si nos permite, es Jorge Lomónaco, ex embajador en la ONU, Ginebra, OEA y los Países Bajos. Buenos días. Buenos días, muchas gracias, Luis.